Muy buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de... Tono Musical, el podcast que les habla sobre periodos musicales. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la música en la Edad Media. Bueno, para empezar, podemos decir que la Edad Media da inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente y que a lo largo de este periodo, que duró aproximadamente unos 1000 años, hubieron muchos eventos importantes. En 1000 años ocurren muchas cosas. En este periodo podemos encontrar a tres grandes imperios: el Imperio Musulmán, el Imperio Carolingio y el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino lo podemos conocer como lo que quedó del Imperio Romano, que era el Imperio Romano de Oriente. A su vez, hubieron muchos inventos, y como en la imprenta, el papel moneda y la pólvora. Bueno, hablemos un poco sobre la pólvora. Te voy a contar unos datos. La pólvora se inventó en China en algún momento entre el siglo IX y el siglo XI y no tardó mucho en ser utilizada en armas. ¿Sabías tú que los mongoles difundieron sus conocimientos por Eurasia? Y de paso te pregunto, ¿sabes qué es Eurasia? Sí, Eurasia era lo que se comprendía como el continente de Europa y Asia juntas. Mira, gracias por el dato. Ahora voy a seguir contando sobre la pólvora. Y bueno, esta revolucionó el arte de la guerra totalmente. Pensemos que pasaron de usar armas cuerpo a cuerpo a usar arma a distancia, como serían pistolas, rifles, dejando obsoleta buena parte de toda la tecnología militar hasta ese entonces. Fíjate tus datos bastante curiosos. ¿Tú sabías que la imprenta también fue inventada en China? De hecho, esta se desarrolló alrededor del siglo XI. Y pensemos en la imprenta hoy en día, una cosa muy útil. Prácticamente todo, mismamente Word, PowerPoint, todas las aplicaciones que se tienen que usar en esta situación, están con imprenta. Y es muy útil. O sea, la imprenta permitía a los demás usar, comunicarse en realidad, de una manera mucho más simple, porque si no tendrían que haber estado explicando todo el tiempo qué significaba esto, qué significa esto otro, qué significaba este símbolo que en realidad era una letra en otro idioma, cosas como esas, que lo hacían mucho más simple. Qué interesante. Bueno, retomemos el tema de la música. Hablemos un poco sobre las características que esta tenía. En esta época predominó la música vocal. La música religiosa se escribía en latín y aparecen las primeras obras de música civil en lengua vernácula. Hubo un desarrollo y perfeccionamiento de la notación musical. La monodia fue desplazada poco a poco por la polifonía. ¿Qué les parece si hablamos sobre las formas musicales? Las formas musicales simbolizan el cómo debería ser recitada una obra. Por así decirlo, es como una partitura. Algunas de ellas son el órganum, que era una pieza musical litúrgica en la que cada nota de un canto era mantenido en valores largos por una voz, mientras que una, dos o tres voces cantaban embellecimientos sobre ella. Luego estaban los salmos. Los salmos eran poemas dirigidos a Dios, que a su vez cumplían la función de ser oraciones y plegarias. Y por último, teníamos a los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos eran una plegaria cantada y la expresión de una religiosidad. Sus partituras estaban escritas en tetragrama y tenían un ritmo sometido ante todo el texto latín. Eran un canto monódico y una capela, interpretada por voces masculinas. Las voces que lo interpretaban estaban en forma coral o en forma solista. Todas las piezas gregorianas son siempre modales, escritas dentro de uno de los 8 modos gregorianos o modos eclesiásticos: Protus, Tritus y Tetrardus, cada uno en sus posibles versiones auténtica o plagal. La forma musical está definida por la del texto y por el contexto litúrgico de este. La línea melódica se mueve preferentemente por grados conjuntos y son raros los grandes intervalos en la voz. Por lo regular, la línea se mueve por segundas, terceras, cuartas o quintas.
Bueno, ahora hablemos un poco sobre los estilos musicales del periodo. Era muy simple, estaba la música religiosa y la profana. La religiosa era obviamente la que se tocaba en iglesias y la profana era la que podía tocar cualquier persona. Las danzas también se consideraban de la música profana, ya que se usaban propiamente los instrumentos para acompañar las danzas. La danza en sí no era muy popular y no fue muy relevante, o sea, puede que haya sido popular, pero me refiero a que no fue muy relevante en la historia, ya que las iglesias no les gustaba no les gustaban las danzas, excepto por algunas danzas que eran con finalidad moralizadora, que eran las danzas de la muerte. Las danzas populares, que eran de tipo folclórico, fueron las más importantes de la época, como el pasacalle y la farándula, siendo famosas las danzas moriscas, que llegaron incluso hasta Inglaterra. Otras modalidades fueron el carol, el estampié, el branle, el satarelo y la tarantela. La danza interpretada en la Edad Media se valía de voces y una gran variedad de instrumentos. Ahora, la música profana incluía principalmente instrumentos, además de las propias voces, en los cuales podemos observar una división de dos: los instrumentos de cuerda y los instrumentos de viento. En los principales instrumentos de cuerda tenemos el rabel, el dulcimer, el arpa, la guitarra, la lira y otros más. Y dentro de los instrumentos de viento teníamos las flautas y la dulzaina. También se utilizaban en la guerra y que eran menos relevantes la familia de los cuernos y las trompetas. Los cuernos que usaban, por ejemplo, los vikingos para hacer un grito de guerra, por así decirlo. Ese tipo de cuernos. ¿Sabías que la música religiosa no usaba instrumentos de cuerda? No, la verdad es que no. ¿Por qué habrá sido eso? Bueno, la respuesta es porque la iglesia consideraba que el sonido producido por los instrumentos era gracias al diablo. Qué increíble las cosas que creían en esa época. Sí, la verdad es que sí. Bueno, fuera de las creencias, hablemos ahora sobre dos compositores de la época, Giovanni Gabrieli y Jacob Obrecht. La fecha de nacimiento de Giovanni Gabrieli no es exacta, pero es en 1557. Pero la fecha de su muerte sí sabemos cuál es, que es el 12 de agosto de 1612. Él se encargó de recopilar y editar la obra de su tío. Fruto de esos esfuerzos es la publicación de su colección Concerti en 1587, que se transformó en fuente fundamental de la música veneciana. Por su parte, las obras que él compuso por sí mismo eran bastante parecidas a las de su tío, ya que está basado en él. En 1597 publica su propia colección Sacrae Sinfoniae, que le otorga fama a nivel internacional. Las características de la composición de Giovanni era que se basaba mucho en las de su tío Andrea Gabrieli. Sus obras más destacadas fueron, en 1565, Canciones Sagradas, 1572, Primer Libro de Misas, 1565, Madrigales, 1576, Primer Libro de Canciones Eclesiásticas, 1583, Salmos a David, 1585, compuso los coros de Edipo Rey, de Sofocles para la inauguración del Teatro Olímpico de Vicenza. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre Jacob Obrecht. Nació, no hay un día exacto, pero alrededor del año 1457. Su fecha de muerte tampoco es un día exacto, pero tenemos que es alrededor de 1505, a finales de julio. Obrecht escribió principalmente música sacra. Escribió 28 misas y 27 motetes. También tiene unas cuantas obras seculares. Sabía tocar la trompeta, el contrapunto y una improvisación sobre canto firme. Su composición se caracterizaba porque utilizaba rasgos de la canción popular, flamenca y alemana. Algunas de sus obras destacadas son Sub Praesidium Tuum,
Able Plecara Maris Stella, Aurea Virga Prime Matrix y luego Aurea Virga Prime Matrix E. Todas ellas músicas pertenecientes al repertorio religioso. Bueno, ahora si quieres escuchemos un poco sobre ambos autores, compositores. Voy a ponerlos, con permiso. Bueno, ambos extractos de aproximadamente unos 10 segundos. El primero de Giovanni Gabrieli y el otro de Obrecht. Ambos extractos contenían música de lo que conocemos como religiosa y se caracterizaban muy bien, o sea, se notaba de bastante que era música religiosa. Bueno, eso es todo por el episodio número 420. Muchas gracias por su atención y eso, apóyennos en nuestras redes sociales y un like, un me gusta, por favor. Nunca está mal. Necesitamos plata. Dónenos a la cuenta de Joaquín, Banco Itaú. Joaquín Alfaro. Ustedes le preguntan y él ahí él va a estar gustoso de pasarle su cuenta. Muchas gracias por escucharnos.